Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. A un estudio de la Biblia más en video. El día de hoy vamos a tocar el tema de la carta a los Romanos en el capítulo 6. Ese capítulo tan poderoso, tan ilustrativo, tan revelador para cualquier persona que se dice ser cristiano, para cualquier persona que se declara ser hijo de Dios, para cualquier persona que se dice que es un seguidor de Jesucristo, un adorador de Dios Padre, un adorador de Dios Hijo, un seguidor por la guianza y la revelación del Espíritu Santo de Dios, alguien que asegura y que afirma estas realidades que se viven en Cristo Jesús. Entonces tiene que tener por entendido, por bien claro, que nuestro llamado de salvación a la salvación y en la salvación de Jesucristo no es pertenecer a una iglesia cristiana solamente. No es seguir las tradiciones de todos los siglos de las iglesias cristianas que tienen siglos y siglos y siglos y que proclaman ser la única y la verdadera. No es, porque no nos podemos confiar en tradiciones y religiosidades, porque vemos el mal fruto en las familias, como todos hemos pasado por ahí, donde estamos muy vivos en la carne, pero muertos en el espíritu, sin la vida de Dios fluyendo en nosotros, aunque creamos en Dios a través de religiones cristianas. Este capítulo 6 de Romanos es muy revelador para que tú y yo nos demos cuenta al leer este capítulo a la luz del Espíritu Santo y en la honestidad e integridad y seriedad que nosotros seamos ante Dios principalmente y con nosotros mismos, tomar esa honestidad y humildad de reconocer si lo que está escrito ahí lo estoy viviendo, si lo que está escrito ahí es un fundamento, es una ley, es un reglamento de Dios del cual yo estoy basando mi vida en Cristo, mi aseguras, o sea, mi aseveración de que estoy en Cristo, si lo estoy patentando y fundamentando en esas verdades bíblicas. Porque con emociones, con sensaciones, con experiencias espirituales y mi vida no cambia nada en santidad, mi vida no la está llevando Dios como lo promete en su palabra en gloria y en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo, es porque no estoy en Dios, es porque Dios no está en mí, es porque por más que yo crea en mi iglesia y en Él, en Dios, y por más que yo lo asegure es un engaño, es una mentira, porque mi vida no está siendo transformada. Sigo siendo el mismo todos estos años, con los mismos problemas morales, con los mismos pecados, cometiéndolos todos los días, todos los años. No hay una santificación ascendente. No hay una vida que le dé gloria a Dios que está haciendo una obra en mí. No hay una vida en mí que testifique de la luz de Dios. No hay ese fruto del Espíritu Santo que fluye en mí y que yo digo tener. Entonces no me puedo engañar a mí mismo porque la iglesia me dice que por ser parte de la iglesia, por ya haber tenido sacramentos, por creer por razonamiento lógico y hasta emocional en Dios, ya soy de Dios. Porque declara mi boca que soy de Él, ya por eso lo soy. Porque mi iglesia me grita que por mis sacramentos ya los tengo y ya estoy en Él, que me porte bien y me voy a ir al cielo, es un engaño. Si no está siendo mi vida transformada por el poder de Dios, actuando su palabra espiritual poderosamente en mí, estoy en riesgo. Si mi carácter moral no está pareciéndose cada vez más al carácter perfecto moral como ser humano cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que a ese nivel de perfección moral, de perfección espiritual nos conduce,
una vida estando en Cristo de la mano de Dios Padre? Si no es así, no debo de confiar en mi religión, no debo de confiar en mi propia interpretación de mi relación con Dios, no debo de confiar en mis emociones y sentimientos, porque todas esas cosas me conducen a un apacentar mi conciencia, a un apapachar mi vida en pecado, y mi final, en el momento que yo parta de esta tierra, no tendré herencia en el cielo. No veré a Dios. Y toda la eternidad será un tormento por negar la salvación de Jesucristo, que Él murió en una cruz por todos. Pero nadie quiere escuchar. Todos quieren disfrutar el cielo. Todos quieren disfrutar el sacrificio de Cristo, ese boleto al cielo, gratis. Pero nadie quiere caminar con Él aquí en la tierra como testigos de Él. Bueno, muy pocos lo hacen, pero la mayoría no quieren el compromiso en el nivel espiritual que se requiere y lo revela la palabra de Dios para realmente tener la certeza al 100% que somos hijos de Dios. Alguien que está en Cristo y que es hijo de Dios, aquí en la tierra tiene que testificar su vida de ello. No como lo aprecian los demás seres humanos, no como lo aprecian las religiones y los líderes religiosos de doctrinas equivocadas, sino a la luz de Dios, y que Dios nos confirme esta verdad. Y nuestra vida está siendo un reflejo de Cristo, y nuestro hablar es de Dios, y nuestro caminar es con Dios, y nuestro ir y venir es con Dios, y nuestro dormir es en Cristo. Nuestro descanso es en Cristo, nuestra esperanza es en Cristo, nuestra fe solo es en Cristo, nuestra comunión en el cielo es con el Padre y con el Hijo en el Espíritu Santo solamente. Si no disfruto de estas bendiciones eternas y de este poder sobrenatural que es Dios en mi vida, a través de Jesucristo, estoy en un riesgo engañándome con falsas esperanzas que se han transmitido a través de siglos por tradiciones de patrísticas, por concilios que establecen dogmas de fe a través de los siglos, que nada tienen que ver con la doctrina de Dios, que nada tienen que ver con la verdad de Dios, que nada tienen que ver con la verdad de los apóstoles de Cristo. Y lamentablemente toman esos lugares a través de los siglos porque dicen que Dios dijo que hubiera sucesión apostólica. Mentira. Y por eso vemos el mal fruto de la iglesia a través de los siglos. Aberraciones terribles que hicieron siglo tras siglo. Terribles cosas que sucedieron en la iglesia cristiana por estar alejados de Dios y de su verdad. Pero por eso hoy hablaremos de este capítulo, para que no te confíes en tu iglesia, en tus sacramentos, en tus tradiciones, en tu amor por Dios según tú, en lo que tú crees que es tener a Dios, andar con Dios o adorar a Dios. Sino tu vida no es un reflejo de Cristo, si tu vida no está en santidad ascendente, si tu vida no lee la Biblia todos los días y buscas a Dios de mañana, tarde y noche, es porque no lo tienes, es porque no le conoces. Y tienes que reconocerlo, porque es la única oportunidad que le vas a dar a tu alma cuando lo reconozcas, para que lo busques de verdad. Y Dios con alegría te va a recibir si te humillas ante Él, te arrepientes de hasta lo que has creído de Él, para realmente conocerle a Él y para que Él haga el milagro de salvación en ti. Entonces hoy veremos Romanos, pero hagamos una pequeña oración. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo has mandado en tu palabra, que orásemos a ti solamente en el nombre de tu Hijo, y de esa manera podemos acercarnos confiadamente en Cristo a buscarte. Y tenemos la certeza que si pedimos conforme a tu voluntad, como dice tu palabra, tú nos escuchas. Porque nuestra intención, Padre, es compartir tus verdades que nos has compartido a todos tus hijos por pura misericordia y amor. Y compartirlas a los demás para que tu Espíritu Santo, el hermoso Consolador de gloria, sea abriendo el corazón de ellos, revelándoles tu verdad, para que ellos vean su pecado, para que vean que lo que creen es un grave error, como yo lo estuve en ese error 41 años de mi vida,
para que ellos llegue la salvación de Jesucristo y nazcan de nuevo en tu espíritu, en el espíritu de ellos, y llegue la vida tuya a ellos. Tócalos, Padre, con la enseñanza, ábreles su mente y su corazón para escucharte, y que decidan ellos si quieren salvarse o quieren seguir en su religión, en su tradición, y perdidos, Padre, en esclavitud de pecado, lo cual eso es testimonio que no te conocerán nunca. Ayúdanos, Padre, y ayúdales para que podamos estar todos en Cristo en salvación y poder crecer en ella con tu gracia y con tu amor y con tu poder. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el libro de Romanos en el capítulo 6, muertos al pecado. El título de este capítulo dice que alguien que asegure conocer a Dios, tener a Dios, caminar con Dios, andar en Dios, creer en Dios, amar a Dios, ya debe de estar muerto al pecado. Bien importante. La Biblia no está escrita nada más para entretenernos o para hacer debates apologéticos todos contra todos en las redes sociales, a ver quién conoce más versos bíblicos, a ver quién conoce más pasajes bíblicos, a ver quién es mejor teólogo que otros, a ver quién defiende mejor su religión. No, todos esos están perdidos, lamentablemente, porque no están cumpliendo con el llamado que Dios nos ha hecho. No, la Biblia es palabra viva de Dios. Es palabra que sana, es palabra que restaura, es palabra que convierte, es palabra que purifica, es palabra que salva. Si le damos ese lugar en nuestra vida y nos humillamos ante Dios para que nos la revele, sucederá el milagro en tu vida. Muertos al pecado. Entonces, repito, si decimos que estamos en Cristo, tenemos que estar muertos al pecado. Dice el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos todavía en el pecado para que la gracia de Dios abunde en nosotros? De ninguna manera. Porque los que ya hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Los que se dicen ser cristianos, no crean que ser cristianos es confesarse cada fin de semana. Los que se dicen ser cristianos no crean que es arrepentirse todos los días. Los que se dicen ser cristianos en el sentido de no avanzar y avanzar en esas debilidades morales, porque da testimonio que Dios no está haciendo una obra en nosotros de cambio, de santidad, de crecimiento. Y no podemos ser libres, no podemos ser discípulos de Cristo, porque la verdad no es esa donde estamos, y no nos hace libres nuestras creencias. Por eso dice aquí que cómo vamos a poder seguir pecando los que ya estamos muertos en pecado. ¿Cómo es posible que digamos ser cristianos, dice Pablo, si seguimos atados a los pecados, si seguimos mintiendo, si seguimos burlándonos de los demás, haciendo bullying, si seguimos siendo avariciosos, envidiosos, chismosos, peleoneros, resentidos, si seguimos siendo engañadores, si seguimos siendo falsos, desleales, si seguimos teniendo todos los defectos morales que el ser humano tiene y no hay un cambio en mí, nada más creo en mi iglesia, creo en mis sacramentos, creo en mi religión, creo en Dios, amo a Dios, pero mi vida no cambia, es un engaño. No hay Dios en mí que haga un cambio, que me haga adorarlo en espíritu y en verdad. Uno de los frutos principales de un hijo de Dios es que empezamos a adorarlo en espíritu y en verdad, solo a Él, como dijo Jesús a la samaritana en Juan 4. Solo al Padre vino a buscar que le adoren en espíritu y en verdad. No vino a buscar veneradores de nadie. Dios no vino a buscar que veneren a su hija, a su hijo, a su primo, a su tío, a su hermano. No vino a buscar a que adoren a los aparecidos, a los santos muertos aparecidos. No. Dios vino a buscar quien le adore a Él en espíritu y en verdad. Por eso Él escogió un remanente para cada generación, una predestinación de un pequeño remanente por generación,
para que le adoremos a Él solamente en espíritu y en verdad, y ninguna religión falsa, así sea la más grande y la que viene desde el primer siglo, nos puede engañar. Porque no se trata de antigüedad, se trata de nacer de nuevo en Dios y que Él nos enseñe la sana doctrina y nos ponga en una iglesia de Él, con el siervos de Él y con el poder de su Espíritu haciendo la obra completa que en la Biblia viene revelada y la disfrutamos cada día. Y dice, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que los que ya hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense, una aclaración más de esta hermosa enseñanza. Dice Dios, los que se bautizan en Cristo no se bautizan para nacer de nuevo. No, los que se bautizan en Cristo no se bautizan para tener salvación y ahí que empiece la salvación. No, lo que se bautiza en Cristo, el propósito es que públicamente, espiritualmente y de forma de compromiso ante Dios y los demás, declaramos y hacemos por fe que somos sepultados en el agua juntamente con Cristo. Somos sepultados en la muerte de Cristo. Somos sepultados con Él en su muerte. ¿Por qué? Porque todo el pecado de nosotros se lo llevó Él en la cruz. Él estaba con el pecado cargándolo en Él en la cruz. Y así fue al sepulcro muerto. Él murió porque llevó nuestro pecado. Al morir nosotros públicamente, aunque ya nacimos de nuevo cuando se nos predicó el Evangelio, y cuando Dios nos convenció de nuestro pecado y tuvimos un nacimiento en el Espíritu, después de forma consciente y recibiendo una enseñanza especial, específica del bautismo en el agua, lo que implica, lo que representa, y nuestra enorme responsabilidad en ese sacramento, entonces tomamos ese sacramento por fe. Y entonces valientemente adquirimos esa bendición y lo hacemos. Pero es para, como dice aquí, nos sepultamos en su muerte. No es para nacer de nuevo. Nos sepultamos en su muerte. Lo dice aquí. Porque somos sepultados juntamente con Él. Ese es el bautismo. Por eso en la epístola de Pedro dice él que el bautismo que tomaban los cristianos en el primer siglo representaban, como en los tiempos de Noé, cuando Dios hizo que en el diluvio se sepultara en el agua toda la carne pecadora. Todas las almas murieron y hasta los espíritus de los animales también murieron. O sea, la carne, toda carne murió por causa del pecado. Entonces, en ese diluvio, y que le dolió mucho en el corazón a Dios, pero tuvo que hacerlo, no le dimos otra opción, quedó sepultada toda la humanidad en el agua, muerte al pecado en el agua. Aquí por eso la razón del bautismo, somos sepultados en el agua como aquel diluvio, pero en representación que Cristo ya se llevó nuestros pecados a la cruz y fue sepultado. Y cuando nosotros nos sepultan en el agua, conscientemente entendemos y sabemos, y hay un compromiso de que saldremos del agua en una representación, figura, símbolo, a una resurrección de nueva vida, como Cristo también resucitó. Entonces, al tercer día. Entonces, con Él también somos resucitados, es por fe. Pero no quiere decir que al yo salir del agua voy a nacer de nuevo. Yo ya tuve que haber nacido de nuevo con la predicación del Evangelio. Por eso en el libro de Hechos puedes ver cada vez que Pedro predicaba, se convertían al Señor miles, 5,000, 3,000, miles. Y luego después eran bautizados, no al revés, no al revés. Es importantísimo creerle a Dios y a su Biblia para que no te engañes. Es importantísimo. Y dice que juntamente fuimos sepultados para muerte por el bautismo. Es una representación de que ya dejamos nuestra vida anterior bajo el agua, como en el diluvio. La muerte de nuestra carne quedó ahí abajo representado el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, nosotros andemos en vida nueva por la misma gloria de Dios.
el poder de Dios nos va a mantener en vida espiritual, en comunión con Él. Ya discernimos las cosas de Dios. Ya hablamos con Dios solamente. Ya no le veneramos a ningún santo muerto. Ya no veneramos aparecidos ni andamos cargándolos por las calles como lo hicimos año tras año. Ahora ya no, porque le conocemos a Él en el Espíritu. Aunque seamos bien poquitos, como dice Cristo, que es muy delgado el camino y muy pocos lo hallan, y muy ancho todos los que creen en religiones de Cristo de engaño. Mucha, muy ancha. Por eso tenemos que creerle a Dios. Si no dejo de pecar, no me confío en mi iglesia y mis sacramentos, eso es condenación eterna. Eso no es transformación de vida. Mi vida tiene que hablar de Cristo todos los días, en mi forma de vivir y en la palabra de Dios que predico todos los días. Ese es nuestro llamado y eso es testimonio de ser de la verdad. Entonces, dice desde el versículo 5, porque si fuimos ya plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si por fe sepultamos el viejo hombre en el agua, en el bautismo, juntamente con Él, Dios al salir del agua nos promete la llenura del Espíritu Santo, nos promete no la salvación, repito, pero sí el andar con su gloria y su poder en nosotros, transformándonos día a día a la imagen de su Hijo, llevándonos en sus caminos de justicia y de verdad y de luz. No en las luces y justicias y verdades que predican las falsas iglesias cristianas, que hay miles, empezando con la más grande. Ahora, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces, por fe vivimos un evento espiritual revelado por Dios, que al yo ser sepultado en el agua, estoy dando por fe, entendiendo y dando por entendido, que yo fui crucificado con Cristo, que Él llevó mis pecados en la cruz, se llevó la parte mala mía con Él en esa cruz, me quitó la maldad y todo lo que le debía a Dios por pecador. Y juntamente con Él voy al sepulcro bajo el agua. Es un acto bien importante, serio. No es cualquier cosa echarte agüita y hacer fiesta. Es bien importante el bautismo, tener un entendimiento de qué implica, qué significa y para qué es. Y luego después dice aquí que para que el cuerpo sea ya destruido a fin de que ya nunca más sirvamos al pecado. Fíjense, es un acto de compromiso, donde le decimos a Dios, me voy a llenar de tu espíritu todos los días, me voy a llenar de tu palabra todos los días, voy a caminar con Cristo fielmente, para que así pueda entonces mi Dios, ya nunca más atender el pecado, ni ser siervo del pecado. Dice, porque el que sí ha muerto, dice aquí, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no va a morir. La muerte ya nunca más se va a enseñorear de Él como es. Porque no, cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas. Mas para cuanto vive, solo vive para Dios. Así también nosotros, considerémonos ya muertos al pecado, pero bien vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo me digo cristiano, no se trata de lo que yo diga. Si yo estoy en una iglesia cristiana de siglos, no se trata de tener una membresía cristiana. Si yo digo que tengo sacramentos desde niño, bautismos, confirmaciones, primeras comuniones, esto y lo otro. Si yo digo que vi cosas espirituales, sueños, visiones, movimientos temblorosos en mi cuerpo, y no dejo de mentir, y no dejo de engañar, no debo de engañarme a mí mismo pensando que todos los humanos, por ser pecadores, es normal ser un cristiano pecador. No es cierto, yo tengo que haber vencido ya eso si estoy en Cristo y ser santo. Diferente, tengo que haber dejado las malas palabras, las mentiras, los engaños, las lascivias, las lujurias. Si no estoy en riesgo de condenación engañándome a mí mismo. Es verdad, es urgente que atendamos el llamado de Dios. Dice dice aquí, porque en cuanto murió el pecado, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Y dice el verso 12, así que ya no reine, después de lo que hemos visto, dice, ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aclaro,
¿Por qué Dios nos dice que no reine? Porque todavía pecamos. Y en las epístolas universales del apóstol Juan nos dice, el que diga que no ha pecado o no peca, miente y quiere hacer a Dios mentiroso. Y está mal, la verdad no está en él. Somos pecadores, pero no somos esclavos del pecado de estar en Cristo. Ejemplo, si yo me convertí a Cristo y era un mentiroso de mentiras de todos los días, el proceso que Dios me mete de santificación a través de su palabra, su conocimiento, su revelación, su verdad, a través de la gracia de Cristo todos los días en oración, llenándome de su poder, llenándome de su gracia para tener dominio propio en mi espíritu y en mi carne, pero también para tener entendimiento y conocimiento para hacer lo que me conviene y dejar de hacer lo malo. Y donde yo me doy cuenta que soy débil en mi carácter y sigo mintiendo, ya ahora lloro, ya ahora clamo, ya antes no me reía, y ahora lloro, clamo y le digo, no, perdóname, se me salió una mentira, antes decía 100, ahora dije una, pero esa una me duele, Señor, me duele, y me hinco, y le digo, no quiero mentir, no quiero hacer en vano la cruz de Cristo en mi vida. No quiero deshonrar tan grande salvación y sacrificio de amor de mi Señor a mí. No quiero ser un cristiano mentiroso ahí, todo mentiroso diciendo que creo en Dios. Ayúdame para ser santo y glorificar tu nombre en santidad. Y peleo con mi carne, y me lleno de su espíritu, y me lleno de su palabra. Y sigo luchando en ayuno, y sigo luchando en oración, para que la mentira se vaya de mi vida de por vida. Eso es estar en Cristo y estar muertos al pecado y vivos a la justicia de Dios. Si no estás en Cristo, no te engañes. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentaos vosotros a Dios como vivos desde entre los muertos. Que sea la diferencia entre los demás que creen en Dios, pero no dejan de pecar. Uno tiene que ser la diferencia, la luz en medio de la oscuridad. Todos dicen que creen en Dios en todas las colonias, en toda Latinoamérica. La mayoría de la población dice que cree en Dios, que tienen la luz de Dios. Se creen religiosos cristianos. Están engañados. Por eso dice, en medio de tanto muerto que cree en mí, tú tienes que ser la diferencia. Dejaste ya de mentir. Dejaste ya de engañar, dejaste ya de los vicios de tomar, fumar y de tantos vicios. Dejaste todas las cosas inmorales para glorificarme que yo estoy haciendo una obra en ti de transformación y santificación. Si no, no eres mi hijo, dice Dios. Necesitas arrepentirte y buscarme para salvarte, dice Dios. Dice, porque el pecado ya no se va a enseñorear de ustedes, ya no se enseñorea de ustedes, porque están en Cristo y recibiendo poder de Él todos los días. Eso se trata de ser un hijo de Dios salvo. Porque ya no están bajo lo que la ley condena a la Biblia, a los pecadores, sino bajo la gracia, venciendo y haciendo la ley, la justicia de Dios, para que la ley no nos acuse, porque ya no cometemos esos pecados. La gracia nos ayuda, la gracia de Dios, el poder de Dios a vencer ese pecado. Por eso nuestra comunión es bien fuerte nada más con el Padre y con el Hijo, para vencer pecados todos los días. Por eso vino Cristo a buscar solo, por eso dice Cristo, esta es la vida eterna, que te conozcan solo a ti, Padre, y a tu Hijo que enviaste, a nadie más. Continuando con el capítulo, en el verso 15 dice, ¿qué pues entonces? ¿Pecaremos? Dice Pablo. Entonces, ¿qué hacemos, pueblo? Pecamos. Porque ya no estamos bajo la ley, o sea, ya la Biblia no nos va a acusar de pecadores, ya somos salvos, ya estamos en Cristo, ya recibimos gracia y salvación, porque estamos ya bajo la gracia. Dice Pablo, en ninguna manera. ¿No sabéis que si te sometes a alguna cosa de esclavo para obedecerle, eres esclavo de lo que obedecéis? Así sea el pecado para la muerte espiritual, como la obediencia a la justicia. Pero gracias a Dios, aunque antes éramos esclavos del pecado, ahora obedeciendo de corazón sincero la doctrina, la revelación, la enseñanza, la doctrina de Cristo, a la que fuimos entregados en Cristo, ahora somos libertados del pecado, ya no mentimos,
ya no robamos, ya no engañamos, ya no andamos con esto, aquello y lo otro. Dice, entonces vinieron a ser ahora sí siervos de la justicia de Dios. Ahora somos un reflejo de Cristo. Ahora vieron que hay una vida, nuestra propia familia dicen, era bien mentiroso, ya no. Era bien borracho, ya no. Era fumador, ya no. Era peleonero, ya no. Resentido, no perdonaba a todos los que le hacían daño, ya no. Ahora hasta los bendice, les ayuda a los que lo atacan, les comparte el evangelio. Dios está haciendo algo con esta persona, es lo que está diciendo aquí. Y dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como a iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Claro que nos aclara aquí Pablo, no olviden, pueblo, que aunque están en Cristo siguen siendo humanos. Aunque son hijos de Dios y tienen revelación de Dios y poder y gracia al alcance en Cristo, de Dios, poder de Él, no se confíen, no se descuiden, no se aparten de Dios, no se aparten de Cristo. Y no estamos hablando que estés unido a la iglesia, es un engaño. De Dios, claro que pertenecemos a una iglesia, pero nuestra unidad es con Dios, para poder dar fruto de justicia. La iglesia no nos va a dar con sacramentos que seamos santos, es mentira. Por eso hay mucha gente que va a las iglesias y siguen igual de pecadores, esclavos de los mismos pecados. Porque no está Dios con ellos, aunque la iglesia se los imponga por siglos. Es un engaño. Por eso las familias destruidas y divorciadas, es un engaño. Y dice, ahora en santificación presentad vuestros miembros. ¿Por qué nos dice? No nos dice Pablo, ahora como ya estás en Cristo, todo lo que hagas va a ser pura santidad. Todo lo que tú haces es pura justicia. No, dice, como tienes debilidad humana, antes en esa debilidad nomás estabas esclavo del pecado. Pero ahora, sabiendo que ya estás en Cristo, sabiendo que ya tienes a Cristo, pero que el poder está actuando en ti, que la revelación entró a tu espíritu, que el amor de Dios te inunda tu alma y tu espíritu, que ahora lo adoras solo a Él, que ahora buscas su palabra, la oración y la relación con Él solamente, estás viendo cómo Él está cambiando tu vida, transformando tu entendimiento, transformando tu manera de vivir, tu manera de hablar. Entonces, esa debilidad humana, dice, llénate de Dios, para que siempre los miembros de tu cuerpo sean para su gloria, su justicia, su verdad. Y seas un hijo con testimonio real y fiel de ser un hijo en santidad sirviéndole a Dios. Porque hay hijos, lo menciona el mismo Dios en la Biblia, que son rebeldes a Él, que son desobedientes a Él y que siguen enlazados con el diablo. Y por eso hay tanta gente que usa eso de excusa para no buscar a Dios, porque si también los hermanos andan en pecado. Cada quien se va a salvar, la salvación es personal. Pero cada quien, el que apapache y se justifique a su manera, no lo va a justificar aquel día. Todos tenemos que ser santos si que decimos tener a Dios. Y tenemos que ser ya no esclavos del pecado si decimos tener a Dios. Y debemos al contrario ser siervos de justicia, de santidad, sirviendo a Dios si decimos tener a Dios. Ya dice este último pasaje para terminar el capítulo. Por cuestiones de tiempo lo damos rápido y lo explicamos rápido y no hacemos tantas ilustraciones, pero lo suficiente como para darme cuenta si estoy o no en Cristo, que es la finalidad y la intención de toda esta serie de videos evangelísticos. Dice el 20, porque cuando antes eras esclavo del pecado, pues eras libre acerca de la justicia. Es decir, antes fumabas y no te sentías miedo que estabas pecando. Tomabas y no creías que estabas pecando. Antes tenías sexo antes de casarte con quien tú querías. O te masturbabas y no creías que era pecado y que exagerado. No sabía, porque la justicia de Dios no estaba en tu corazón. Porque la presencia de Dios, aunque creías en Él, no estaba en ti. Porque aunque la iglesia te dijo que con sacramentos te metieron a Dios como me dijeron a mí, eran mentiras. No dejaba de hablar mal, pelearme, emborracharme, jugar, peleonero, avaricioso, envidioso. No dejaba de ser así. Aunque quisiera, no podía evitarlo si era como yo era. No puedes evitar el pecado porque no hay poder para que te lo quite, no hay poder para que te transforme.
Entonces dice, antes eras esclavo del pecado, que antes de tener a Cristo, entonces eras libre en conforme a la justicia, es decir, pues no seguías la justicia, eras libre, ni siquiera sabías cómo era. Es más, ni siquiera la tenías como que cómo debería de ser. O sea, te decían, esto es pecado. Ay, no creo que eso sea pecado. ¿Sabes que esto otro? No creo que Dios se enoje por eso. Cada quien hablaba de lo que Dios se enoja y no se enoja, y de lo que es pecado y no es pecado, sin conocer la Biblia y sin conocer al Dios de la Biblia. Nos creíamos sabios en nuestra propia opinión, bien perdidos es lo que nos dice Pablo aquí. Así que no seguías la justicia porque eras esclavo del pecado. Dice, pero ¿qué fruto tenías en aquellos años cuando vivías esas cosas? Siempre terminabas avergonzado. Al otro día con una cruda moral porque hiciste pecados sexuales, te sentías mal. Al otro día y le fallaste a tu familia. Y al otro día te sentías mal porque te acabaste todo el dinero de la familia en vicios. Y ahora ¿cómo con tus compromisos con la familia qué voy a hacer? Entonces te avergonzaban los pecados que hacías antes. Robabas y aunque que te reías porque no tenías temor de Dios, no lo conocías aunque creías en Él. Después te daba tristeza andar haciendo eso. Te avergonzaba ser un ratero. Te avergonzaba ser un esto, el otro, aquello. dice Pablo. Porque todas esas cosas que hacías antes terminaban en muerte espiritual. No había vida de Dios. Aunque creyeras en Dios por la iglesia, no había vida de Dios en ti. Nada, cero. Dice, más ahora, si dices que eres cristiano y ya lo tienes, más ahora ya fuiste libertado del pecado. Eres hecho siervo de Dios. Entonces tienes por fruto la santificación para que el fin de tu vida sea la vida eterna con Dios. Entonces aquí lo cerramos. Si no he sido libre del pecado, si no le estoy sirviendo a Dios en santidad, y no me refiero en una iglesia, en cualquier oficio donde yo esté y en mi relación con la familia, si no le estoy sirviendo en santidad, conforme lo establece en la Biblia, si no estoy siendo santificado por Él todos los días, en espíritu y en verdad, no en religiosidad y mentira, no. Entonces dice, no vas a tener un fruto de santificación continua y ascendente, no vas a tener al fin la vida eterna. Dice, porque la paga del pecado siempre será la muerte espiritual y separados de Dios. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cerrando este capítulo nos dice Pablo, no te digas cristiano si sigues esclavo del pecado. No te digas que crees en Dios y apapaches tu conciencia si sigues esclavo del pecado. No te digas que tu religión te va a llevar al purgatorio si sigues esclavo del pecado, porque son puras doctrinas de mentiras de siglos. La Biblia es bien clara. Si Dios está haciendo una obra en ti de transformación, no de religiosidad, no de conocimiento de patrísticas y concilios vaticanos, no de historia de toda la iglesia de los siglos, que eres un excelente apologeta. No. Si tu vida no es un reflejo de santidad y de gloria y alabanza en tu manera de vivir y de hablar y de pensar para Dios, no tienes a Dios. Necesitas arrepentirte, urgente. No sabes si hoy es el último día que tienes. Necesitas arrepentirte y buscar a Dios hasta que lo encuentres. Importante. Para que puedas encontrar la salvación en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Hasta la próxima.